Dicen, ¿va a entrar el tema 7 al examen? Va a entrar el tema 7, ciclos. Hoy vamos a hablar de los ciclos económicos. Ya, dice. Yo creo que lo que avancemos hoy y el jueves y el viernes, con eso ya damos por concluido el curso de verano. La próxima semana es directo al examen final nomás, ¿ya? Otra semana ya miércoles el examen final. Jueves entregamos notas en realidad. ¿Sí? Listen, ¿qué día pasaría a recoger yo sus trabajos de investigación? Todos los trabajos le tendrían que entregar a usted el próximo miércoles. Ya, Listen, el miércoles, ¿Sí? después de carnaval, ¿no? Después de carnaval todavía tienen tiempo para hacer su trabajo, entonces. Ya, Listen, para el miércoles entonces. Dice, en el examen final, ¿qué temas van a entrar? Todo lo avanzado. Todo lo avanzado. Pero van a quedar a ver para el próximo el comportamiento de la economía nacional. Vamos a hacer un análisis, las relaciones comerciales y vamos a volver a repasar el mercado de bienes, que es importante. ¿Ya? El mercado de bienes. Eso lo hemos pasado también, ya lo hemos visto, pero es importante hablar del mercado de bienes, su influencia de la política fiscal y de la política tributaria del mercado de bienes. Eso lo vamos a repasar el viernes. Bien, 4 minutos más jóvenes y iniciamos nuestras clases. Dice, el trabajo final lo vamos a presentar anillado, ¿cómo? Sí, anillado, ¿no? Anillado. No se olviden que el trabajo final es análisis de las relaciones comerciales de Bolivia con cualquier otro país del mundo. Y además la moneda que circula en ese país. ¿Mm? Y la moneda es original, no es siquiera fotocopia. Entonces, mínimo, ¿cuánto dijimos? 25 páginas, ¿no? El documento, bien ordenadito, con carátulas, índices, número de páginas, citas bibliográficas. No se olviden que todo trabajo de investigación, si han utilizado 10 autores, esos mismos autores tienen que estar en la bibliografía. Normalmente, ¿qué hacen? Si en todo el documento han hablado de 5 autores, en la bibliografía no aparecen esos 5 autores y le ponen 100 autores. Digamos. No es así. Todo el trabajo de investigación se refiere a 5 autores, mínimo. Y esos mismos autores tienen que estar en la bibliografía. Entonces, si no les han enseñado así, tienen que aprender entonces, ¿no? Si han hablado de 5 autores o de 10 autores, todo el documento, toda la investigación, esos mismos autores tienen que estar en la bibliografía. En la bibliografía. Bien, entonces, 2 minutos más, empezaremos nuestras clases. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Está aquí. Quita la presentación. Ok. Bien, teoría de los ciclos económicos reales. Bien, cuando hablamos de ciclo económico de manera general, significa las fluctuaciones de las economías. ¿Sí? Fluctuaciones de las economías. Entonces, hay ciclos muy profundos, crecientes, auge,
y vamos a ver qué nos dice la bibliografía cuando ya hablamos de la fluctuación. El propósito del tema de la unidad, entonces, como uno de los objetivos centrales de la macroeconomía, es comprender las causas de los ciclos económicos. ¿Por qué se producen? En este capítulo y en el siguiente se repasan las principales teorías que han formulado sobre los orígenes y la naturaleza de la fluctuación. Las fluctuaciones son los movimientos económicos que se dan en determinados periodos de una economía. Antes de analizar la teoría, analizamos algunas de las características principales de las fluctuaciones macroeconómicas. Bien, por ejemplo, vamos a definir primero qué es un ciclo económico. El ciclo económico puede medirse como las desviaciones respecto a una tasa de crecimiento medio o tendencial de una economía. Entonces, si la tasa de crecimiento es regular y la tendencia a crecer de la economía aumenta, estamos en un auge de crecimiento de la economía. Pero si las tasas de crecimiento medio es negativa, estamos entrando a una crisis económica. Entonces, tiene la tendencia descendente. Para calcular entonces la tasa de crecimiento tendencial de una variable Y, que significa el nivel de renta, durante un periodo de año, partimos de la siguiente expresión. El nivel de renta nominal va a ser el nivel de renta real, todo esto multiplicado por 1 más la tasa, 1 más X elevado a la N, la tasa de crecimiento tendencial. Entonces, la tasa de crecimiento tendencial en Bolivia es del 1, varía dependiendo el PIB. Puede ser 1.5%, 1.2%, 1.3%. ¿Por qué el PIB? Porque el Producto Interno Bruto, que es la producción nacional monetizada, vendida, ¿no? Todos los bienes y servicios que se venden en un periodo de tiempo, pero monetizada. Entonces, ¿de qué va a depender la tasa de crecimiento tendencial? Va a depender prácticamente del crecimiento de la producción, el aumento de la producción, y va a depender también, ¿por qué no decirlo?, de las políticas monetarias que se han adoptado desde el punto de vista ya sean expansivas o restrictivas. Entonces, esa es la fórmula para calcular, entonces, el crecimiento tendencial del nivel de renta de una economía. Bien. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Resulta que en estos 13 años, esta es la producción real de un X país en miles y miles de bolivianos. Y esta es la tendencia de crecimiento anual, dependiendo el PIB. ¿Sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, el año 9 hubo un crecimiento, perdón, el año 8 hubo un crecimiento de la economía de 7,1. Después bajó a 6. Pero la tasa de tendencia, o la tasa media tendencial, se mantiene fija, fíjense, 4%. Esta tasa media tendencial es el promedio prácticamente de las evoluciones del crecimiento de la economía en función a las políticas fiscales o monetarias, ya sean estas expansivas o restrictivas, dependiendo del crecimiento del PIB. Aquí vemos que hay un crecimiento de la producción. Bien, si esta es una tasa fija, restamos 2.5 menos 4 menos 1,5. ¿Qué significa? Que entre el año 0
Y el año 3, hasta el año 4, no había un crecimiento de la economía, había una crisis. Crisis, porque fíjense, el crecimiento es leve, o había una recesión económica. El año 0, fíjense, el crecimiento tendencial es 0. Ha recuperado, ha vuelto al punto de equilibrio. Entonces, ahí otra vez va aumentando un poquito y otra vez va. Otra vez entramos en crisis y salimos de crisis. Estos puntos que estamos viendo son los puntos, ¿verdad?, de los ciclos económicos. Si los representamos gráficamente, esto, por ejemplo, vamos a ver cómo los ciclos económicos se ven gráficamente en Excel. A ver si se podría copiar, fuera lo ideal. Ahí está. Un poquito atrás, ahí está. Bien, entonces, la parte media de un cuadrante es de los positivos. Este es Y, este es X. Aquí están los 13 años, fíjense. Los primeros 4 años hay crisis económica profunda, porque está negativa la economía. Crecimiento. A partir de 0 para arriba recién es positivo. Esta zona es negativa. Entonces, a partir del 5.º año hay un equilibrio, hay una recuperación de la economía, del crecimiento de la producción. Va creciendo leve, hasta el año 7. El año 8 es el auge económico. Veamos si eso es cierto. Aquí está. El año 8, 7,1 creció. Luego empieza a descender. Empieza a descender y sigue descendiendo hasta que llega otro pico en la zona negativa. Bien, fíjense, 4 años de crisis. Para llegar al auge económico son otros 4 años. Dura 4 años de crecimiento económico y otra vez desciende la economía. E incluso si no hay reformas dentro de la política fiscal y monetaria, sigue la crisis aumentando. ¿Cuánto tiempo dura esto? Puede durar 2 años, fíjense, y recuperar otra vez, cuando la crisis no es muy profunda. A partir del año 12, otra vez empieza a recuperar la economía. Entonces, a esta fase, esta curva negativa, le llamamos crisis profunda. A esta zona, de este punto a este otro punto, se llama crecimiento, recuperación de la economía. De este otro punto a este otro punto, decrecimiento, contracción, podemos decir. Crisis leva 2 años. Y otra vez empezamos a recuperar. Así se comporta la economía. Bien, entonces, dentro de este periodo entre el punto de crisis profunda hasta el año 8 se llama expansión de las políticas económicas. Han adoptado medidas expansivas. Otra vez ha creado crisis. Eso se llama contracción de la economía. Se produce, pero no es lo suficiente. Se produce, pero no es lo suficiente. Por lo tanto, entonces, otra vez en crisis leves y vuelve a salir la economía. Todas las economías del mundo se mueven así. ¿Qué pasa? Estos periodos son periodos de los gobiernos. 4 años. 4 años, 4 años y así sucesivamente. En Bolivia, bueno, desde que tengo uso de razón, siempre los periodos de los gobiernos han cambiado todo el sistema. Lo único que han mantenido es la política monetaria. Fíjate. ¿Qué pasa? Llega un gobierno y cambia todo el sistema político. Llega otro gobierno, lo mismo.
Llega otro gobierno, lo mismo. No hay continuación de los gobiernos. En cambio, en Estados Unidos, en Europa, cada 4, cada 5 años, cuando cambian los gobiernos, mantienen el sistema de producción, las políticas fiscales, las políticas monetarias, más bien, ¿qué hacen? Aumentan los volúmenes de exportación porque aumentan los convenios internacionales. Y al aumentar las relaciones comerciales a nivel internacional, entonces los volúmenes de producción en términos de PIB crecen. En cambio, aquí en Bolivia, no. No. Ha entrado Evo Morales, la economía mejoró. Entró Yanine Áñez, lo liquidó. Entró Catacora, está recuperando levemente. Termina Catacora, el otro que entre, crisis profunda y así sucesivamente. Entonces, mucho depende de las políticas en el cual se enmarquen los sistemas de gobierno. Bien, a partir del gráfico anterior, entonces, definimos las 4 fases de los ciclos. Cima, ¿no? Hay un poco de valle, expansión, recesión y duración y amplitud de los ciclos. Entonces, el pico, la cima es el punto más alto donde la desviación alcanza su máximo focal. Esas desviaciones es la diferencia del crecimiento que ha habido de un año respecto al otro año, de acuerdo a una tasa fija tendencial de crecimiento. Los valles o fondos es la cota mínima extendida localmente, es la crisis profunda que se da. La expansión, habíamos dicho que es el boom de las economías. Bolivia ha tenido el periodo 2014, el 2013, boom de la economía. Ha llegado a su pico más alto en términos de crecimiento de la economía. A partir del 2014 ya ha empezado a disminuir hasta el 2019, que ha llegado al pico profundo de la economía. Entonces, la recesión también se la conoce como contracción de la economía. Quiere decir que hay producción de bienes y servicios, hay movimiento económico, pero es muy lento. Es muy lento. ¿Cuándo se dan las recesiones económicas? Son provocadas por agentes externos. Por ejemplo, había un periodo de tiempo que en Estados Unidos hubo crisis en el sistema financiero, no me acuerdo si ha sido el 2008 o el 2009, y los efectos llegaron a Bolivia. Llegaron los efectos a Bolivia. Entonces, la economía se estancó porque no había apoyo económico, no había recurso económico. Si había problemas en Estados Unidos, ya muy poco nos demandaban en términos de relaciones comerciales. Entonces, si no se puede vender, los sectores productivos dejan de producir o producen solamente para el consumo local. Entonces, la duración de los ciclos se mide por el tiempo transcurrido entre un pico y el otro pico, entre un valle y el otro valle. O sea, entre un periodo de crisis a otro periodo de crisis. Estos pueden durar 9 años, fíjense. 9 años puede durar la crisis. Salir de esas crisis puede durar 9 años. Mucho va a depender, esto puede durar, digamos, 5 años, 10 años. La amplitud de cada ciclo es la medida de la amplitud de las desviaciones y ese se mide por la distancia de cada uno de los picos a la senda media de cada uno de los valles. Entonces voy a volver un poquito atrás. Estos picos pueden durar 9 años, dice. Aquí la cima. En Bolivia solo duró el 2013 y el 2014. En este gráfico, solamente, fíjense, 2 años, cabalitos 2 años. Y en este 4 años. Todas las economías, ahorita, por el efecto de la pandemia, jóvenes, mínimo
yo me atrevo a decir, va a tardar 3 años para recuperarnos levemente. Para recuperarnos levemente. Porque no solamente Bolivia entraba en crisis, todos los países del mundo se ha parado la economía. Entonces no tienen plata los otros países para comprar productos. También nosotros no tenemos mucha plata para comprar productos tecnológicos. Entonces, hay que generar utilidad, hay que generar rentabilidad para poder exportar productos, aumentar en este caso los volúmenes de exportación, y los otros países tienen que estar muy bien para comprarnos esos productos. Por esa razón, mínimo en 3 años vamos a tardar en recuperar levemente la economía. Incluso dice que los picos pueden durar 9 años, de acuerdo aquí. Estos picos, ahí está. 9 años pueden durar estos picos. De crisis económica. De auge económico, 2 años, 4 años, dependiendo. No dura mucho tiempo los auges económicos. Peor aún con la intervención americana en todas las economías del mundo. Estados Unidos controla las economías de todos los países del mundo. No quiere que los países crezcan, porque si crecen los países jóvenes, entonces sus inversiones de Estados Unidos se van a venir a Bolivia, por ejemplo, si las tasas de ahorro aumentan. Si hay industria en Bolivia, por ejemplo, muchas empresas se van a venir a comprar a Bolivia. Entonces ellos controlan, ellos condicionan. Imagínense hoy en día controlando todas sus actividades nucleares, económicas, incluso han establecido sanciones económicas a Rusia, Estados Unidos, con su socio que es la OTAN. Entonces, prácticamente, el que define si vamos a crecer económicamente o no vamos a crecer, los países latinoamericanos y centroamericanos, totalmente dependencia de Estados Unidos. Totalmente dependencia. Ahora, si nos vamos en contra de ese pensamiento, ahí está Cuba de ejemplo y ahí está Venezuela de ejemplo. Bloqueo económico 100%. No entra nada y no sale nada. Una de las características importantes de las fluctuaciones es que no exhiben ningún patrón regular. No hay un patrón fijo que diga las fluctuaciones van a durar 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Va a depender muchísimo de las políticas o medidas económicas que se implanten en esas economías. La duración del ciclo y la amplitud del mismo difiere de unos ciclos a otros, es muy diferente. Y esto hace que sean imprevisibles. ¿Quién pensaba que iba a haber la pandemia, que iba a provocar grandes pérdidas económicas en el mundo? Grandes gastos en el mundo. Nadie. Nadie lo predijo. Porque si alguien lo hubiera predecido, hubiera hecho conocer de manera anticipada, va a haber el 2019 un problema mundial, que es esto, hay que tomar sus previsiones. Todos los países hubieran tomado previsiones. Por esa razón es que las políticas de un país desde el punto de vista macroeconómica, es decir, utilizando las herramientas de políticas fiscales y monetarias, están orientadas a ahorrar. Para cuando entremos en crisis, esos ahorros nos permitan solventar los gastos, invertir, generar más actividad económica en tiempo de crisis. Y esa categoría lo hemos visto como riqueza nacional o reservas internacionales. Bien, la duración media de los ciclos es 5 años. 5 años de crisis. Puede haber 5 años de auge. Otra vez, otros 5 años de crisis, pero como promedio, dice, ¿no? Media, la media aritmética. Puede durar mucho más o mucho menos. Ahora, pero en muchos países los ciclos duran 2 a 3 años, dependiendo el ahorro interno que tengan ellos y su reserva internacional.
En Estados Unidos ha habido el 2008-2009 una crisis por el exceso de gasto de estos empresarios y otra gente. Entonces no ha durado 1 año, 2 años, pero las consecuencias han llegado a Bolivia, pero de manera muy leve. Bien, vamos a ver la economía norteamericana. Tuvo una recesión en el año 91 y no volvió a entrar en recesión hasta el 2001. Es decir, una vez transcurridos 10 años, batiéndose un récord desde la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en ese periodo en Estados Unidos se disparó, nadie controló los sueldos y salarios de los gerentes y un sobreendeudamiento de esas empresas. Provocó una crisis financiera. Y costó salir de esa crisis financiera. Muchas empresas en ese periodo despidieron a sus trabajadores en Estados Unidos. Luego se recuperó la economía en 2008 otra vez. El efecto Caimán se llamó, ¿verdad? En esa época del 2008-2009. Bien. Entonces aquí está, por ejemplo, un ejemplo de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se comportó la economía. El año que creció Estados Unidos, que tuvo buen crecimiento económico, fue en 1973. Y después, fíjense, la variación de su PIB en términos de crecimiento. Negativo, 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 negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien había un crecimiento real de su economía, pero tenía déficits. Estados Unidos gasta en guerra, ¿verdad? En armamento nuclear, cualquier cantidad que a su presupuesto lo vuelve negativo. Hay déficits en su presupuesto. Reservas internacionales tiene cualquier cantidad, ahorro tiene cualquier cantidad, pero no lo gastan todos sus ahorros, todas sus reservas. Esto está en función a su presupuesto de inversión que hacen por todos los años y en función a ese presupuesto de la producción real. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Ni invadiendo países, fíjense, que se ha adueñado del petróleo, es dueño del petróleo de Irak ahorita, dueño del petróleo de Venezuela, dueño del petróleo que se produce, por ejemplo, en los países árabes. Ni así, ¿verdad? Tiene un excelente crecimiento de su economía Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus gastos en términos de protección de su sistema económico a nivel mundial es tremendamente exagerado, ¿no? Bien, entonces, aunque no hay dos ciclos idénticos, no puede haber dos ciclos idénticos, todos tienen características en común. No puede haber, en ningún país del mundo no ha habido ciclos idénticos. Entonces, no puede haber los periodos de los ciclos 5 años, igualitos, 5 años igualitos, no hay eso. Entonces, para analizar los hechos de los ciclos económicos que son tan importantes, existen dos características de la conducta cíclica y de las variables económicas. En primera, el sentido de la actividad económica agregada. Fíjense, si nosotros aumentamos nuestra actividad económica y a la producción le damos un valor agregado, la recuperación de la economía es mucho más rápida. Pero va a depender también de aquellos países donde exportemos un producto con mayor valor agregado, puedan comprarnos nuestro producto. Entonces la recuperación es más rápida de la economía. Salimos más rápido de la crisis económica. Hay otras variables que se llaman procíclicas. O sea, salimos de una crisis y se vuelve a rematar la otra crisis. Podemos salir de una crisis financiera, pero caímos en una crisis de exportación. Ahorita no podemos exportar porque los países no tienen plata para comprar. Entonces estamos saliendo de una crisis, pero estamos entrando a otra crisis que es la poca exportación. Ahí le podemos agregar el exceso de gasto, por ejemplo, de los municipios, de las gobernaciones, las Fuerzas Armadas. Le podemos agregar, por ejemplo,
ahí el tema del desempleo que está en pleno crecimiento. Ya hay una crisis, sobre otra crisis, otra. Bien, pero si hay una crisis, hay política contra las crisis. Ajustes se llaman, ajustes en las políticas económicas. ¿De qué estamos hablando entonces? De aplicar, en este caso, los instrumentos de política fiscal y de política monetaria. Cuando estamos en crisis, lo primero que se aplica es, cuando estamos en crisis económica, reducir los gastos económicos, subir las tasas de ahorro, políticas contractivas. Y esa política contractiva puede durar 2 años, 3 años, 4 años, hasta que haya cierto capital ahorrado en el Tesoro General de la Nación, cambian de sistema de gobierno, entra el otro saca esa plata, aplica tasas de interés bajas, políticas expansivas y empieza a recuperar la economía. Ahora, si el otro presidente tiene la misma ideología, la misma tendencia, y sigue manteniendo las políticas, en este caso, restrictivas, entonces la inflación se va a reducir y la tasa de desempleo va a seguir aumentando, va a haber poca producción. La crisis sigue aumentando. Cuando los países entran en crisis y recurren a endeudamiento externo, la crisis más se profundiza. Porque el endeudamiento externo, la plata que viene por conceptos de crédito afuera, es una condición para el desarrollo del país. Empiezan las crisis profundas. Después les voy a explicar cómo llegan los condicionamientos externos. Entonces, una medida procíclica se mueve conjuntamente con la actividad real, medida por la producción o renta de la economía. Es decir, se aumenta relativamente en la fase de expansión moderada. Entonces, ¿qué se está aplicando? Una política que vaya aumentando un crecimiento de la economía muy moderada. Moderada, leve. Incluso disminuye su ritmo de crecimiento. Aquí está. Disminuye su ritmo de crecimiento en la fase de recesión. Está creciendo la economía y ¿sabes lo condiciona? Bueno, ¿qué te pasa? Moderate, que no crezca muy rápido tu economía. Aplica políticas restrictivas. Entonces, si aplicamos políticas restrictivas, ¿qué hacemos? Subimos las tasas de ahorro, retiramos la plata en circulación en el mercado. Entonces, una variable anticíclica si se mueve de forma opuesta a la producción o renta. Una variable anticíclica es cuando las políticas que se aplican van en contraposición a la producción o a la renta. Por ejemplo, la tasa, cuando subimos las tasas de ahorro o subimos los impuestos. Son medidas que nos permiten, ¿verdad?, reducir el crecimiento o frenar el crecimiento de la economía. La segunda característica es la cronología de los puntos de giro de una variable en relación con los ciclos económicos. Va a depender ahí mucho de las herramientas de la política económica. Entonces, un indicador adelantado, por ejemplo, nos decía leading o leading, que es un indicador, es una variable que sigue una pauta adelantada a la actividad económica, es decir, alcanza un pico profundo antes que esta y cambia de una fase a otra anticipándose al ciclo. Estamos yendo a pico. La economía está bajando. No hay producción, no hay plata. Nos prestamos plata del Banco Mundial, inyectamos más plata al sistema financiero, bajamos las tasas de interés. Todo el mundo va y saca préstamos, empieza a producir de manera rápida. O las relaciones comerciales empiezan a activarse. Pero antes de que lleguemos al pico profundo. Y antes de llegar a ese pico, otra medida.
Siempre cuando un país entra en quiebra, jóvenes, la primera medida que se hace es reducir el gasto público. Despedir al personal del sector salud, educación, de la alcaldía, gobernación, universidad, menos la Fuerza Armada. Las Fuerzas Armadas estén en crisis, no estén, igual ganan. No les afecta a las Fuerzas Armadas. Imagínense que a las Fuerzas Armadas se le diga, bueno, señores, estamos en crisis, no se les podemos pagar. Ese ratito lo tumban al presidente. Un ejemplo de estos indicadores son las licencias y permisos para obras de construcción. Tiene que ser rápida la licencia, las autorizaciones para la construcción. Porque en los países industrializados la construcción es un indicador. Cuando aumenta la construcción es un indicador que está dinamizando la economía. Si ustedes hacen referencia, por ejemplo, a un edificio, empezamos a ver qué material, cuánto de mano de obra necesitamos ahí. Y si hablamos de 100.000 edificios, entonces es un sector muy importante que nos permite, ¿verdad?, invertir y recuperar la economía. Otro de los sectores es la manufactura. La manufactura. Es decir, las pequeñas y medianas empresas que empiezan a vender productos manufacturados o con valor agregado. También nos permite recuperar la economía. La evolución de algunos agregados monetarios, por ejemplo, como el PIB. Hay que aumentar la producción y aumentar los canales de comercialización. Por eso es importante, todos los países en el mundo, principal el nuestro, tener relaciones comerciales con todos los países del mundo, ya sean de izquierda o de derecha. Porque si vendemos productos, nos entra plata, nos inyecta más plata. Y si hay más plata, ya habíamos hablado el otro día de la política monetaria, hay mayor inversión. Si hay mayor inversión, hay mayor producción y se incrementa o se reduce en este caso el desempleo, aumenta el empleo. Otro indicador importante, la confianza de los consumidores. Si estamos en crisis económica, hay que confiar en los clientes que sí vamos a producir y que ellos sí nos van a comprar. Los bancos, ¿por qué prestan plata a los socios, a las personas? Porque hay confianza que van a devolver esa plata. Porque si no, no prestarían. ¿Por qué confiamos nosotros en nuestras transacciones económicas o por qué ahorramos nuestra plata en los bancos, entidades financieras? Porque hay confianza. Es fundamental la confianza, principalmente, ¿verdad?, en crisis económica. Es fundamental. Porque si no hay confianza, no ahorramos, no nos prestamos plata o no nos prestan plata. Y si no tenemos plata, no podemos consumir. Entonces, las políticas expansivas están orientadas a aumentar el consumo, a dinamizar la economía, a salir de la crisis, ¿verdad?, estimulando el consumo interno. Entonces, estas variables son especialmente útiles para los analistas por su poder de predicción en el comportamiento inmediato de la economía. Aunque, por supuesto, no son infalibles y han sido origen frecuente de errores e interpretación. Es fundamental, jóvenes. Yo con seguridad y con plena confianza les digo que las economías o los sistemas financieros en el país, si no fuera la confianza de los clientes en los bancos no tuvieran clientes. Fundamentalmente en todas las empresas la confianza. Y es un indicador tan importante. Yo confío que ustedes van a aprobar la materia, por ejemplo. Pero antes de decir eso, ya tengo un indicador que ya me ha permitido medir. Nadie ha llegado a sacar más de, o sea, 1 o 2 personas han sacado más de 50 puntos en el examen. Que ese porcentaje puede ser 0,0025%.
El otro indicador va a ser el examen el miércoles. Y ahí voy a ver si mi nivel de confianza o mis perspectivas están orientadas a lo que yo estoy pensando o me estoy equivocando. Puede ser que me equivoque. Resulta que, entonces, para poder tomar decisiones que nos permitan salir de las crisis, va a depender mucho aquí del área de la construcción, de la manufactura, del PIB en crecimiento. Si esos indicadores están creciendo, entonces el nivel de confianza, comprensión, vamos a decir, hay que tener esperanza y vamos a salir de la crisis durante 2 años, 3 años. Bien, entonces seguimos. Un indicador retardado es una variable que se mueve con posterioridad a la actividad económica. Si ya estamos en crisis profunda, ya no tiene sentido aplicar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, recaudación impositiva, tasa de interés, o perdón, aumento de los impuestos. No tiene sentido. Antes de entrar a la crisis se tiene que hacer eso. O bajar las tasas de interés antes de entrar a la crisis. Es fundamental, joven, en una economía, el ahorro. Es fundamental en una economía el equilibrio de los gastos. Evo Morales le entró cualquier cantidad de plata el 2003 y empezó a derrochar el dinero en vez de crear muchas industrias, muchas empresas. ¿En qué situación estamos ahora? Sin plata, sin exportación, sin trabajo. Y hemos tenido plata. Bien, ¿cuáles son entonces las variables indicadores procíclicas después de la crisis? Estos son, por ejemplo, el consumo, la inversión, el empleo, los gastos públicos y la productividad. Bien, lo que yo quiero que me entiendan una cosa importante. Reducir el gasto público no significa eliminar el gasto público. Reducir el gasto exagerado. Entonces, la inversión tiene que ser igual al gasto. Si hemos invertido 100.000, el gasto tiene que ser 100.000. Pero si hemos invertido 100.000 y el gasto es 200.000, hay déficit en el presupuesto, hay un exceso de gasto. Y en las economías no puede darse un exceso de gasto. No puede darse, pero se dan. Entonces, aquí fundamentalmente esos indicadores es aumentar la productividad. Aumentar la productividad. ¿Qué significa? Que las empresas empiecen a producir y aumentar su capacidad de producción. Otros indicadores aquí, los salarios ligeramente procíclicas, no, porque aquí no está muy marcado, los salarios se deben mantener fijos. En crisis económica los salarios se mantienen fijos, no suben ni bajan. Bien, los beneficios empresariales, las utilidades y las recaudaciones tributarias. Es importante que las utilidades de las empresas vuelvan a reinvertir. Las recaudaciones tributarias están orientadas a recaudar plata y aumentar la oferta monetaria. Por un lado. Por otro lado, recaudar plata para brindar más servicios a la población, transferir recursos para generar más gasto público. Y cuando generamos gasto público, estamos estimulando el consumo. Pero si no hay plata, aquí por ejemplo, si no hay plata, entonces el gasto público es muy lento, las economías tardan en recuperarse. Las economías tardan en recuperarse. Entonces, estas son las medidas que se deben aplicar en tiempos de crisis. Pregúntenle a ver a Evo Morales si sabe eso. Ejemplo de variables procíclicas. Aquí ya dijimos, ¿no? Oferta monetaria. Disminución de la inflación. Por eso dice retardada. La inflación tiene que ser lenta, no muy rápida. ¿Y cuándo tiene que ser una inflación lenta? ¿Cuándo?
Cuando subimos las tasas de interés, de ahorro, cuando retiramos del mercado la oferta de dinero. Entonces, si no hay dinero, la gente poco compra. No hay un exceso de demanda. Entonces, la inflación se va reduciendo. Entonces, 3 medidas. ¿Qué hacemos? Estamos en crisis. Oferta monetaria. No tenemos plata. Entonces, si no tenemos plata, ¿qué hay que hacer? Subir las tasas de interés o las tasas de ahorro. Vamos a traer plata. Entonces, las tasas de paro ya habíamos visto, ¿no? Hace rato, ¿cuáles son las tasas? Varios indicadores que tienen que aumentar. Varios indicadores. El tema del empleo el desempleo tiene que disminuir, ¿verdad? La inflación tiene que disminuir. Los precios tienen que ser constantes, no pueden subir, no puede haber una inflación de los precios. Esas son las medidas anticíclicas. Entonces ya están las medidas escritas. ¿Qué hay que hacer en tiempo de crisis? Todo va a depender de los reportes económicos o en este caso de los indicadores económicos. Ahí están los modelos de ciclos en Estados Unidos. ¿Cómo un país tan rico también entra en crisis económica? 1955, 1960 ha durado, por ejemplo, hasta... No había un periodo normal. Por ejemplo, en 1980, crisis, 1981 a salir de la crisis, todo ese periodo ha durado 80 al 90, 10 años. 10 años. Otra vez ha entrado en crisis y así sucesivamente. Fíjense, el 2005. Ha entrado en crisis, ha recuperado, otra vez ha entrado en crisis. El amarillo es el índice de precio de la crisis y el PIB, es la evolución del crecimiento de la producción, ¿no? Lo mismo. El PIB en relación al consumo. Entonces, fíjense que el Producto Interno Bruto en relación al consumo. Hay momentos, por ejemplo, que ha entrado en crisis en la producción, pero el consumo se ha mantenido constante, ha aumentado el consumo. Entonces, si hablamos de producción, tiene que haber consumo, tiene que haber relación. Entonces, aquí fíjense, el PIB en función a la inversión. No ha habido inversión, fíjense, en ese periodo entre 1950, el PIB se ha mantenido casi constante, leve crecimiento, leve aumento, pero en términos de inversión ha habido periodo 1975, no había inversión, después ha habido inversión, después no había inversión, después la inversión en 1985 ha sido muy alta. Y así también, así es la inversión, ¿no? Sube, va dependiendo el PIB. Lo mismo acá, el PIB en relación al gasto público. Sigue la misma tendencia. Entonces, PIB, aumento de las exportaciones, entra plata. Y con esa plata se hace el gasto público. Hay una brecha entre PIB y gasto público. Es cierto, en Estados Unidos más prioridad tienen mantener su sistema económico a nivel mundial que a nivel interno. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos dice que hay una inflación de los productos sumamente caros. Y no hay muchos productos. Pero el actual presidente no se está preocupando por su economía interna, se está preocupando por problemas macro, fuera del país, la guerra, por ejemplo. Entonces, no siempre Estados Unidos quiere decir que es una tasa de leche, por más que sea un país súper desarrollado. El PIB en términos de empleo, ahí está. Si observamos detalladamente el gráfico, vamos a ver que el PIB tiene relación con el empleo. ¿Por qué razón? Como Estados Unidos es un país súper rico, tiene muchas compañías industriales y genera cualquier cantidad de utilidad, entonces tiene capacidad de generar empleo. Por eso todo el mundo se va a Estados Unidos, abre su negocio y hace plata. Y el valor del dólar allá es muy apreciado.
Con pocos dólares compren muchas cosas, por eso les permite generar utilidad. Bien, aquí el PIB en términos a la oferta monetaria, 2. Por ejemplo, si aquí en este periodo, entre 1978, por ejemplo, y el 80, entró en crisis el PIB, pero había oferta monetaria, había dinero. Aquí entre los periodos 1970 y 70 había cualquier cantidad de plata, hasta el 85. ¿Qué pasó a partir del 85 hasta el 2005? No había oferta monetaria, no había plata. Y si no había plata, no se podía producir, por eso está por debajo de la línea promedio. Recuperó un poco la producción, 1995 hasta el 2000 y otra vez entró. Y ahorita debe seguir, ¿no? En términos de inflación. Entre los periodos 1975 y 1980 la inflación creció. Quiere decir que los productos carísimos. Y en ese tiempo sí hemos comprado aviones, por ejemplo, tractores agrícolas, por ejemplo, maquinaria de capital, hemos comprado productos súper caros. Y en ese periodo, 1975 los 80, ha sido los periodos de mayor endeudamiento en el país. Bueno, hasta el 2005, fíjense, la inflación ha seguido creciendo. Sigue la inflación ahorita en Estados Unidos. Productos caros. ¿Sí? Porque Estados Unidos ahorita es gran consumidor de productos internacionales. Compra café, el azúcar, la soya, el algodón, compra. Y muchos países como Colombia, Brasil, otros países del continente europeo ya han empezado a darle valor agregado a sus productos. Y como Estados Unidos es un consumidor, entonces le llega más caro, por eso la inflación ha crecido. Pero ya había una tendencia de crecimiento de la inflación en estos periodos. Entonces, con precisión podemos decir que Estados Unidos la tendencia a aumentar la inflación va a ser cada vez más. ¿Por qué? Porque todos los países ahora le están vendiendo a Estados Unidos productos con mayor valor agregado. Entonces, la crisis está importante. Entonces, otra característica de los ciclos que se tienen en cuenta son variabilidad y peso de los agregados de demanda respecto al PIB. Variabilidad y peso de los agregados. Entonces, compramos un tractor agrícola, un avión, una movilidad, un celular o una computadora de industria americana, ya viene con los precios altos. Y si lo sumamos los fletes y almacenamiento y pago de importación en la frontera de Chile, y al ingresar a Bolivia otra vez pagamos impuestos, resulta que el precio de ese producto está mucho más alto con respecto a nuestros productos de exportación. Generalmente, entonces, la inversión fluctúa más que la producción y el consumo. La inversión es más rápida, ¿verdad? La producción es más lenta. Pero si la inversión está generada, por ejemplo, si la inversión está orientada a la actividad comercial, entonces la recuperación de la economía es mucho más rápida. Pero como estamos vendiendo un producto con valor agregado, compramos celular, vendemos celular, entonces ese tipo de actividad es que nos perjudica y sube la inflación. 2. El consumo fluctúa menos que la producción. Mucha gente no consumimos lo nuestro por consumir cosas de afuera. Es verdad. Estamos consumiendo, por ejemplo, leche nido por no consumir leche nacional. Estamos dejando de consumir lo nuestro por consumir lo de afuera. Estamos consumiendo harina de trigo que viene de la Argentina por no producir y consumir nuestra propia harina. Y es una realidad. Vendemos aceite a Chile comestible y de Chile compramos aceite light, por ejemplo. El mismo producto con mayor valor agregado. Entonces, el consumo tiene un peso que puede oscilar entre el 60 y el 75% de la población.
Y yo lo que les he dicho al inicio de clase, por ejemplo, del curso de verano, Bolivia es un país que más del 70% es una economía consumidora. Es más fácil consumir productos elaborados que producir un producto y consumir ese producto. Entonces, no estamos dando prioridad a nuestro propio consumo, a nuestra propia producción, a nuestra propia... Ah, pero muchos van a decir, el producto nacional es más caro. Claro que sí, que es más caro. Porque la materia prima estamos importando, la tecnología estamos importando, todos los costos de producción suben de la producción nacional. Suben. Ya está inflacionado. Entonces, y si está inflacionado, nuestro sueldo y salario que ganamos no va a alcanzar para consumir. Entonces, preferimos comprar productos que vienen de afuera, ¿verdad? Que no asumen costos de producción y mucho más barato. Mucho más barato. Y ese tipo de actividad genera mayor movimiento económico, mayor crecimiento económico. Claro que sí. Vamos a demostrar, cuando analicemos la economía boliviana, cómo en el sector comercial ha crecido enormemente hasta el 2018. Entonces, hasta ahora no hemos entrado a analizar las características más importantes de los ciclos económicos. O sea, profundamente no hemos entrado. Conocer las características de los ciclos es fundamental para poder contrarrestar algunas de las formas de idoneidad de un modelo económico. O sea que todo presidente de un país, si se da cuenta a tiempo que estamos en crisis, o entrando en crisis, o iniciando la crisis, hay que corregir a través de las políticas económicas, aplicar medidas ante crisis para evitar la crisis. Ahora, de que las crisis no se pueden evitar, pero sí el impacto se puede disminuir. El impacto se puede disminuir. Siempre y cuando que ese país tenga ahorro y pueda utilizar esos ahorros a tiempo. Entonces, los economistas, como el caso yo, como mi caso, por ejemplo, desarrollamos modelos económicos para entender cómo funciona la economía, evaluar los efectos y aplicar políticas alternativas que nos permitan, ¿verdad?, que las crisis económicas sean con menor impacto. Con menor impacto. Bien. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, sabemos que el consumo y la inversión son variables procíclicas. El consumo y la inversión son variables procíclicas. Y sabemos también que la inversión fluctúa más que el consumo. Entonces, esas son medidas que se aplican después de la crisis. Hay que invertir y estimular el consumo. Hay que aplicar políticas que aumenten el consumo. ¿De qué estamos hablando entonces? Disminuir las tasas de interés de los bancos, políticas expansivas para que todo el mundo vaya a saque crédito y empiece a consumir. Si la gente consume, paga sus impuestos. Y si paga sus impuestos, aumenta la inversión. Bien, si tenemos un modelo que no predice tales hechos, entonces no estaremos aplicando bien la economía. Por tanto, no tendrá sentido utilizar dicho modelo para tomar decisiones de políticas económicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los profesionales que trabajan en el Ministerio de Economía, en el Banco Central de Bolivia, e incluso algunas autoridades, tienen que conocer todas estas medidas procíclicas o anticíclicas. Conocer, aquí dice, miren, tomar decisiones desde el punto de vista de la política económica que nos permitan corregir y que el impacto de la crisis sea con menor medida. Porque una vez que entra la crisis económica profunda, genera al Tesoro General de la Nación un enorme gasto. Empezar de cero el sector salud, empezar de cero el sector educación.
Incentivar los sueldos y salarios, aumentar los sueldos y salarios para estimular el consumo. Felizmente, que en estos últimos 10, 20 años, nuestro sistema financiero está inmerso en un sistema internacional que se llama Basilea, que ese sistema financiero internacional garantiza que no entren en crisis los bancos y las entidades financieras, porque está constantemente fiscalizando, constantemente controlando. Cabalito, hemos entrado en crisis, ¿verdad? En crisis por la pandemia, los bancos siguen teniendo plata, ahorro, no ha afectado al sistema financiero de la economía. Es importante, si queremos utilizar un modelo económico para evaluar el efecto que sobre las variables económicas relevantes tienen diferentes medidas de políticas económicas. Y debemos asegurarnos que este modelo replica adecuadamente los hechos de los ciclos económicos. Cuando hablamos de la réplica, de la palabra replicar, repetir el modelo. Corregirlo y volverlo a repetir. Volverlo a implementar. Como aquí dice, ¿no? Entonces, para evitar las crisis hay que estimular el consumo y aumentar la inversión. Si aumentamos la inversión, va a aumentar el consumo. Y si aumenta el consumo, automáticamente esta inversión tiene que estar dirigida a aumentar la producción. Y listo. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que nos permiten, ¿verdad?, que las crisis económicas lleguen con menor impacto? Estimular el consumo, aumentar la inversión y aumentar la producción. Listo. Si no tenemos plata para aumentar la inversión, tenemos que recurrir a préstamos internos de afuera. Y eso es lo que hacen muchos países. Hay crisis que se provocan, son provocadas, ¿no? Como por ejemplo una guerra. Es una crisis provocada. Como lo que están haciendo, por ejemplo, la OTAN y la ONU contra Rusia, por ejemplo, ¿no? Obstaculizar su sistema económico de Rusia. Entonces están imponiendo, ¿verdad?, que algunas medidas para que entre en crisis económicamente Rusia. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Las crisis también se las pueden imponer. En segundo aspecto, es interesante que los ciclos económicos, ¿verdad? A ver qué dice. El segundo aspecto interesante de los ciclos económicos es saber por qué se produce. Uno, la guerra. ¿Sí? Entonces, el deseo de comprender los ciclos no es solo una mera curiosidad, es intelectual. Es importante saber cuál es el origen de los ciclos. ¿Por qué la efectividad de las políticas económicas que se aplican dependen en parte del origen de los ciclos? ¿Qué nos está diciendo? Que el origen de los ciclos económicos prácticamente depende de las herramientas que se utilizan en las políticas económicas, es decir, de las políticas monetarias, de las políticas fiscales. Mucho depende de ese tipo de políticas, la efectividad. Si son súper efectivas esas políticas, no hay crisis. Pero si esas políticas son aplicadas muy leve, muy suave, se generan las crisis. Aquí dice. Un aspecto. Otro origen de los ciclos económicos, de las crisis económicas, es la guerra, la imposición, ¿verdad? Los bloqueos económicos. Otro ejemplo, si una economía entra en recesión porque hay una crisis de demanda, entonces una medida de la política económica basada, por ejemplo, bajar las cotizaciones, la seguridad social,
podría no ser efectiva. Entonces, si entramos en una recesión económica porque no hay demanda, entonces, ¿qué quiere decir que no hay demanda? La gente no tiene plata para comprar. ¿Cuál sería la política en Bolivia que esté orientada a que la gente tenga plata? Políticas expansivas, bajar las tasas de interés. Entonces, bajar las cotizaciones, por ejemplo, en este caso, las AFP, utilizar la plata de la AFP, por ejemplo, para estimular la demanda, no es efectiva. No es efectiva. Y Evo Morales ha utilizado, ha sacado la plata de la AFP, por ejemplo, ha inyectado la economía, o se lo habrá llevado, no sé qué habrá pasado. Entonces, no hay plata ahorita para jubilarse, por ejemplo. Entonces, ese tipo de decisiones son equivocadas. No genera mayor demanda interna de la economía. ¿Cuál es la que genera? Bajar las tasas de interés y que saque la plata del banco y empiece a circular en diferentes préstamos. Pero tasas de interés bajas. Pero ¿qué pasa si el banco no tiene plata? O los bancos no tienen plata. Se han ido los inversionistas del sistema financiero. Recurrimos a las políticas, en este caso, tributarias. Y una de las políticas es subir las tasas, en este caso, los impuestos. Si la gente no tiene plata y cobramos impuestos, profundizamos la crisis. Entonces, lamentablemente, tenemos que recurrir a préstamos externos para no afectar el bolsillo de los consumidores. Introducir plata al mercado, ¿verdad? Financiero, bajar tasas de interés y subir los sueldos y salarios. Pagar bonos, ¿verdad? ¿No? ¿Para qué? Para que la gente tenga plata y empiece a consumir internamente nuestro producto. Para que las empresas, ya sean de bienes y servicios, aumenten sus utilidades, vuelvan a reinvertir. Pero eso es de manera lenta. Lo hago. Si el problema es que no hay demanda para los productos que generan las empresas, o están escasas, o están tan escasas, entonces una medida enfocada a abaratar el coste de trabajo no será efectiva. Entonces, ¿por qué la gente no está produciendo? Porque los costos son muy altos. Entonces, para bajar los costos hay que bajar los sueldos y salarios. Es una medida en que no será efectiva o será mal aplicada esa medida. Entonces, si los costos de los productos es porque ha subido la materia prima, ¿qué tiene que ver, pues, no? ¿Qué tiene que ver los sueldos y salarios aquí? No hay que ver. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? No cobrarles impuestos a los productos importados. Uno, dejar la frontera libre que entre los productos, y es verdad. Ahorita, por ejemplo, el contrabando en términos de materia prima para la producción está bien porque la materia prima llega más barata, las empresas producen, los precios no suben, ¿verdad? Entonces hay mayor consumo. Claro que no está eso aquí porque no, ¿en qué tiempo habrán escrito este libro? Pues no. Ahora, si el problema es que la demanda es escasa, las empresas no tendrán incentivo para contratar trabajo. En este caso, ¿para qué producir más bienes si las empresas no van a vender? Si la gente no tiene empleo, ¿para qué producir? No van a consumir. Hay que estimular primero el consumo. En este caso, ante una crisis de demanda, las políticas que serán efectivas serán todas aquellas que ataquen a la raíz del problema. Si hay escasez de la demanda, habrá que incentivar la demanda vía políticas económicas, aumentando el gasto público, bajando los impuestos sobre la renta y bajando las tasas de interés, falta aquí. Pero desde que yo tengo uso de razón, en Bolivia nunca se han bajado los impuestos. Nunca. El gasto público
Se ha reducido, sí. La crisis profunda que había en el 1983 al 85, el despido de los trabajadores mineros, por ejemplo. Reducir el gasto público. Pero en estos últimos años no se ha reducido el gasto público, ha aumentado el gasto público. Más transferencia de recursos económicos para el sector público. ¿Para qué? Para dinamizar la demanda interna. Y evidentemente, aplicando esa medida, Bolivia ha crecido hasta 2018. Ha crecido en todos sus sectores. Ha crecido. Antes no teníamos internet, por ejemplo. Antes no teníamos carreteras asfaltadas, por ejemplo. Los módulos educativos no existían. La universidad, el mejor ejemplo de la universidad. La universidad tenía el módulo 218, el 215, el 213. Cuando yo egresaba, el 217 ya hicieron. 3 modulitos, 4 bien. Y en la anterior gestión, ahora hay más de 40 módulos, de 4 pisos, de 5 pisos. Esa es la mejor manera de medir el crecimiento de la economía. Ahora, todos los mercados en Santa Cruz son modelos de mercado. Todos los colegios fiscales en Santa Cruz son módulos educativos. Esa es la mejor manera de medir el crecimiento de la inversión, tocándolo, tocando, palpando. Se puede ver, se puede tocar. Incluso ya hay carreteras asfaltadas hasta el Beni, hasta Roboré, Puerto Suárez, hasta los valles cruceños. En los valles cruceños, cada familia mínimo tiene 5 autos sin papeles. ¿Eso qué significa? Multipliquemos cada auto por $3.000, son $15.000. Ha crecido económicamente. Eso significa que había un crecimiento económico. Todas las políticas que están orientadas a mejorar la economía, jóvenes, hay que apoyar. Todas las políticas que han estado orientadas a disminuir el crecimiento económico, hay que criticar. Hay que criticar. ¿En estos últimos años han aumentado los impuestos en Bolivia? Claro que sí. A otros sectores que no pagaban impuestos, ahora están pagando. Pero incrementar el impuesto del 13% al 15% no ha existido. Solo intentó el 2002, 2003, Gonzalo Sánchez de Osá dijo, el sector público tiene que pagar sus impuestos y hay que subir los impuestos. Solamente dijo eso. Lo tumbaron. Lo tumbaron. Todo el sector público se paró. ¿Sí? Y ahí agregaron la guerra del agua en el Alto La Paz y no fue más. Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista de las políticas para poder tomar decisiones desde el punto de vista de las políticas económicas, utilizando los instrumentos como por ejemplo las políticas monetarias y las políticas fiscales, con mucho cuidado. Generalmente los modelos dicen muchas cosas sobre el origen de las fluctuaciones, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo ahorita, por ejemplo, el tema de la guerra, el tema del exceso de demanda o no hay demanda. Por esta razón, la hora de estudiar un modelo económico, además de centrarnos en analizar en qué medida dicho modelo se replica, los ciclos, debemos estudiar o analizar qué nos dice el modelo respecto al origen de las fluctuaciones económicas. Ahora, pensemos que el modelo económico está por una crisis económica de un modelo económico es otra causa, es otro problema. Veamos desde el punto de vista de las fluctuaciones económicas, dice el modelo ISLM, mercado de bienes, mercado de dinero. En este modelo entonces, que es la versión clásica que lo hemos visto keynesiana, las fluctuaciones se producen porque se produce un shock de oferta. Todo lo que afecta al empleo, la productividad, la tasa activa económica.
No puede haber un exceso de oferta ni un exceso de demanda. Tiene que haber equilibrio. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, aquí, digamos, ¿no? Nos está diciendo que las fluctuaciones se producen por un shock de oferta, por una cantidad de dinero, un incremento en los sueldos y salarios, un exceso en la producción, un aumento de las tasas en las actividades o disminución en las tasas. El problema se da por un exceso de oferta. ¿Qué pasa cuando se da un exceso de oferta? Si hay una sola oferta de dinero, y fíjense que la demanda agregada está por arriba, no hay equilibrio. Aquí está vendiendo cantidades poco, pero un precio elevado. Ya se está dando un problema de demanda. La gente compra menos. Ahora, fíjense, ese dice aquí la teoría. Supongamos que estos sean los celulares. Aquí están ofertando 100.000 celulares. Los últimos celulares. Y es la única empresa que ha traído. Esta empresa, de acuerdo al aumento de la demanda, va a subir, puede llegar hasta aquí arriba, la demanda. Hay un exceso de demanda por tener un celular. Y al haber un exceso de demanda, como es única empresa, monopolio, se puede ir subiendo los precios hasta cuando ella quiera esta empresa. Origen de la crisis, origen de la fluctuación. Entonces, ¿qué ha provocado las empresas cuando han traído los solares? Han generado una gran demanda hasta que los 12 millones de bolivianos han comprado celular. ¿Y qué ha pasado con la oferta de celulares? Se ha bajado por el suelo. Pero ¿cuántas personas se han endeudado para comprar celular? Solo por darle el gusto y sabor a su hijo. Muchas personas se han endeudado. Incluso los jóvenes y señoritas de los sectores que no tienen ingresos han tenido que matar, asaltar, pero tienen el último celular. No, mala. Bien, entonces, de acuerdo con el modelo clásico de las políticas de demanda, no son efectivas desde el punto de vista de las demandas. No son efectivas para evitar una crisis. Entonces, seguimos hablando del modelo ISLM, pero desde el punto de vista keynesiano. Las recesiones se producen por un shock de demanda, el exceso de demanda, no de oferta de dinero, exceso de demanda. Y cuando hay un exceso de demanda, ahí está, cómo ha caído Bolivia. ¡Pum! 2019. A cero hemos vuelto. 2 años paralizada la economía. Entonces, las políticas de demanda tienen efectos positivos sobre las economías, por lo que los gobiernos pueden utilizar dichas políticas para estimular la economía. No es bueno. Fíjense, las recesiones se producen por un shock de demanda. 1. Pero también es bueno si aumentan la demanda desde el punto de vista positivo, está estimulando el consumo interno. Entonces, los gobiernos tienen que apoyar o estimular con ciertos instrumentos de la política económica que vayan a generar mayor efectividad en la demanda. Si aumentó la demanda, tiene que aumentar la oferta para que haya equilibrio. Entonces, para aumentar la oferta tiene que haber más dinero, más inversión y equilibrar la demanda con la oferta. Tiene que haber equilibrio. Entonces, si las tasas de interés, fíjense, o el precio de los productos disminuyen, aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Aumenta. Aumenta. Entonces, para que los precios disminuyan, tiene que haber mayor inversión.
o en todo caso abrir la frontera que entre mayor cantidad de productos. ¿Para qué? Para equilibrar los precios. Entonces, si los precios disminuyen a este nivel, la cantidad de demanda aumenta. Para que se dé esa situación, se tiene que hablar de estabilidad macroeconómica y estabilidad política. ¿Qué dije yo antes de las elecciones? El partido político o la organización política que garantice estabilidad económica en el país y estabilidad política, ese es el ganador. Porque cuando hay estabilidad política, no se genera incertidumbre, se genera certidumbre, se genera una garantía de inversión. Y si garantizamos una estabilidad económica, donde los precios no suban de golpe, no haya inflación, estamos garantizando que a ese precio las empresas puedan invertir, arriesgarse a invertir, aumentar su capacidad de producción y vender a ese precio en el mercado. Entonces, si los precios son fijos, las empresas aumentan su capacidad de producción, venden más y tienen ganancias extraordinarias. Y la inflación es menos cuando los precios son estables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar la importación de tecnología y materia prima accesible a los sectores productivos, que sus costos no sean altos. Y dentro de esa categoría, en estos últimos años, China ha entrado a competir al mercado de la tecnología con productos mucho más baratos. Y eso ha permitido que muchas empresas bolivianas crezcan en términos de aumentar su rendimiento productivo utilizando tecnología más barata para que sus precios, sus productos sean más baratos y sean comprados internamente e internacionalmente. Muchos sectores empresariales antes de la crisis del 2019, súper ricos, han crecido económicamente, gracias a la estabilidad económica y estabilidad política. Todos los países del mundo tienen que garantizar eso. Todos los gobiernos tienen que garantizar estabilidad política y estabilidad económica. Si la pelea política es constantemente, los capitales se van. Si hay permanentemente fluctuaciones de los precios en el mercado, no se está generando una certidumbre, más bien una inestabilidad. Entonces el empresario prefiere irse a otro lado, dejar de producir. ¿Qué pasa si yo fabrico un celular ahorita y el día de mañana el precio del celular es 20? Y yo estoy gastando 100, 80 bolivianos de diferencia en términos de costos respecto a la ganancia. Prefiero dejar de producir, cerrar mi empresa o cambiar de rubro. No. Entonces hay que garantizar la estabilidad política y estabilidad económica para que la economía crezca, los empresarios crezcan, aumente la creación de empleo, aumente la producción, aumente la inversión, aumenten los márgenes de ahorro para llegar a un equilibrio económico y garantizar un bienestar de la población. Bien, seguimos en este capítulo analizando los ciclos económicos real. Estos modelos asumen una economía walrasiana. ¿Qué dice cuando hablamos de ciclos económicos reales? ¿Qué dice la economía walrasiana? Estamos hablando de mercados competitivos, sin ningún tipo de externalidades. ¿Qué estamos hablando? Sin ninguna influencia de afuera, de otros países. No hay asimetría en la información es perfecta. Ausencia de mercados u otras imperfecciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de un mercado completamente competitivo, tenemos el nuestro. Mucha tecnología de afuera, muchas empresas producen. Pero no hay ninguna imposición de afuera.
No hay condiciones, pero Bolivia tiene condiciones, por ejemplo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Al ser un país endeudor, ya tenemos condiciones. No tiene que haber esas diferencias en la información de los precios. Toda la información tiene que ser correcta en términos de precios. Aquí en Bolivia hay bloqueo en el torno. En las noticias, hay 7 de la mañana, hay bloqueo en el torno. Ya las verduras, todos los productos de la canasta van a suben de precio. ¿Cuánto le suben? Ni siquiera le suben, pues, 10 centavitos. No conocen qué 10 centavos, 20 centavos. 50 centavos, un peso. 100% de incremento. La ausencia de mercado, otras imperfecciones. Entonces, estamos hablando de no, o sea, por ejemplo, producir y que nadie les compre. Esa es la ausencia de mercado. Porque el mercado siempre va a existir, sino aquí estamos hablando de compradores y vendedores. O puede generar otras imperfecciones. Por ejemplo, en Bolivia la mayoría de nuestros productores agrícolas son productores tradicionales. Y si son productores tradicionales, los costos de producción son muy altos. Ya nos volvemos, ¿verdad?, incompetitivos. Porque un mercado competitivo significa precios baratos, productos de mejor calidad y productos producidos con tecnología de punta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De países súper desarrollados. En estos modelos, las fluctuaciones económicas se producen por shock de productividad y shock de demanda. Países desarrollados. Exceso de producto. El exceso de producto baja los precios. El exceso de demanda sube los precios. Y pueden provocar ciclos económicos reales de ese punto de vista. Una cosa es ciclo económico real y otra cosa es ciclos económicos efectivos, ¿no? Nominal. Entonces, las perturbaciones tecnológicas cambian la cantidad que se pueden producir en una cantidad determinada de los factores. Habíamos dicho. Entonces, el exceso de tecnología provocan al sector productivo, ¿verdad?, generar más gastos para introducir tecnología en los procesos productivos o nos vuelven un país consumidor. El exceso de tecnología provocan perturbaciones en la economía. Por ejemplo, ahorita tenemos celulares, computadoras. ¿Y cuáles son las perturbaciones? El exceso de gasto. Exceso de gasto. Ahorita tenemos cada persona que utiliza un celular, gasta en megas, gasta en wifi, gasta en internet. Exceso de gasto. Genera perturbación. Y si hablamos de miles y miles de clientes que tienen eso. Mil. El otro punto que dije, el exceso de la tecnología nos genera, ¿verdad?, consumidores, totalmente. Por su parte, los shocks de demanda provocan perturbaciones del nivel de gasto público. Modifican la cantidad de bienes que dado un cierto nivel de producción quedan disponibles para la economía privada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, para Navidad, todos, en su mayoría, los funcionarios públicos gastan su sueldo y su aguinaldo en regalos. Bueno, estos últimos años había un poquito de estancamiento, es un poco más ahorrativo así. Pero en los anteriores años, sin importarle el precio, van y compran regalos para trochi y mochi, que en una hora su sueldo y su aguinaldo lo liquidan. ¿Qué están haciendo? Exceso de consumo. Y el exceso de consumo genera una sobredemanda. ¿Y qué pasa con los precios de los productos en esos días? Son súper caros porque hay un exceso de demanda. A partir del 15 de noviembre hasta el 15 de febrero yo les recomiendo no compren nada. Cuestiones de tecnología, de ropa, todo eso, porque los precios están por las nubes. A partir del 15 de febrero para adelante van regulándose los precios, se van normalizando los precios. Porque ya la gente no tiene plata, no tiene qué comprar.
Pero en Bolivia, para Navidad, ¿verdad? Sueldo y el aguinaldo lo liquidan totalmente, sin necesidad. Y sabiendo muy bien que los productos hasta el 15 de noviembre y hasta el 15 de febrero, los precios están por las nubes, no alcanza para nada 1.000 bolivianos, 10.000 bolivianos. Lo que dice entonces, que un shock, un exceso de demanda, genera perturbaciones. ¿Por qué? Aumenta el gasto público. Entonces, ¿qué están haciendo? Aumentar el gasto público. Mejor para las empresas que comercializan, pero no así para las empresas productoras. Lo bueno es que el exceso de gastos aumente, ¿verdad?, la producción nacional de nuestro producto. ¿Pero qué compran? Puros productos de afuera que no se fabrican. Bicicleta, heladera, computadora, todo producto de la línea blanca. ¿Sí? Entonces, ¿y qué se consume localmente? Los panetones, ¿qué más? Algunos regalitos de la demanda interna. Lo lindo es, está bien, que se genere, ¿verdad? Mayor consumo, pero del Producto Interno Nacional. Si aumenta el Producto Interno Nacional para el próximo año, genera empleo, genera mayor utilidad. Pero no es así. Consumimos otros productos. Otros productos. Bien, la teoría del ciclo económico real se ocupa de estudiar si los modelos walrasianos sirven para describir adecuadamente las principales características de las fluctuaciones observadas ante la realidad de una economía real. Si estos indicadores sirven para analizar esto, mercado competitivo, sin ningún tipo de externalidades, asimetría de la información, ausencia de mercado, shock productivo, shock de demanda. ¿Sirven para analizar esto? ¿Se adapta a esos modelos en nuestra economía? ¿Qué tipo de economía tenemos? Una economía mixta. No tenemos una economía boliviana desarrollada industrialmente desde el punto de vista de la tecnología de punta, no. No nos sirve entonces para analizar. Ok, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Esto está en claro, ¿no? Teoría de los ciclos económicos. ¿Cuántas clases de ciclo económicos conocen? ¿Cuáles son los orígenes de los ciclos económicos? ¿Cuáles son las medidas que hay que aplicar en términos de fluctuaciones económicas? Son preguntas de examen. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Nos quedamos ahí. Dicen, ¿esto va a entrar hasta aquí? En el Positivo. examen de Hasta mañana. aquí va a ser el segundo examen parcial. Capítulo 5, no, 4, 5, 6 y 7 entra aquí. Mañana, sí dicen. No es mañana, el jueves. No es mañana, El jueves. jueves va a ser. Así es, jóvenes. ¿Alguna pregunta? A la misma hora no dice. Naturalmente, la misma. Lice, buenas noches. Una pregunta. Sí. Lice, el práctico final, ¿para qué fecha es que no lo escuché al inicio de Al clase? próximo miércoles. Próximo miércoles. ¿Qué fecha el Ah, próximo ya. miércoles? 3 de marzo, ¿no? Sí, sí, es 3 de marzo, Lice. 3 de marzo. No sé, habíamos quedado de que se lo pueden entregar a Tania, pues, ¿no? Tania, claro, a ella tienen que entregar, y ella me lo tiene que traer. El miércoles, el próximo miércoles, que nos falta 2 temas más, análisis de la economía nacional y las relaciones comerciales, que lo vamos a terminar entre jueves y viernes, y entra todo lo avanzado, vamos a dar el examen final el próximo miércoles, 3 de marzo. Entrego nota el jueves,
a ustedes el mismo día dentro del sistema y el día viernes ya pueden estar ustedes inscribiéndose al semestre, ¿no? Ok, Muy jóvenes, bien, un Licen. gusto, un placer. Licen, Entonces, mañana vamos a seguir avanzando. ¿Sí? en la tarea 3 hay una pregunta que es la 7. Esa tengo duda, no encuentro la respuesta. ¿Qué dice la pregunta? Explique cuáles son los factores que intervienen en el modelo de la renta y el gasto. ¿Cuáles son esos factores? Habíamos visto, ¿no? Y que esos factores se la conocen como variables, ¿verdad? Se la conoce como fenómenos también, más que todo como variables. ¿Cuáles son las variables que generan, ¿verdad? Un impacto en las políticas económicas, entonces, en la renta, en el gasto. Por ejemplo, en la renta, en el nivel de renta, en los ingresos, ¿sí? ¿Qué factores provocan mayores rendimientos, menores rendimientos? ¿Acaso no la tasa de interés? ¿Acaso no son los precios de la materia prima? ¿Los precios de los productos? ¿La demanda? ¿El mercado? Todos esos son factores. La competitividad, la tecnología. Ok, jóvenes, un gusto, un placer. Nos vemos mañana a la misma hora. Jueves entonces el examen, ¿no? Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Sí, Licen. sí, Buenas hasta luego. noches.